pasaron muchos años, Lilia, y yo creo y espero que esto que documentes en tus programas, pues sea justamente a veces esa guía de volver a encontrar la hebra de lo que está perdido. Porque justamente se batalló más de 10, 12, yo creo que hasta 20 años, para que no se aplicara el mismo formato de construcción de CAFCE aquí en la península de Yucatán. Porque era un esquema aprobado para la zona del centro del país y que ya por el clima local necesitaba más altura, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso está teniendo frutos muy apenas en las últimas escuelas que se están entregando. En las nuevas escuelas que hoy en día existen en la periferia de nuestra ciudad, porque son las últimas, ya son sistemas de escuelas de doble piso, son escuelas con columnas externas, con más altura, y lo que nos está enterando el maestro de que pues ya están los baños aquí puestos. Y de la misma manera, pues existen otros temas pendientes que es muy importante que sobrevivan al cambio generacional, porque el cambio generacional se vuelve un reto muy importante en estos días, porque por ejemplo mis maestros que fueron ya de la primaria y secundaria hoy están jubilados, ya no tienen voz ni voto en ningún lado, y son los que vivieron esa carencia, ese faltante, y tomaron nota de estos cambios que necesitábamos, pero ya están fuera. Y la siguiente generación de maestros, que ahora estamos todavía activos, pues ya dentro de unos cuantos años vamos a estar otra vez fuera y jubilados. ¿Y esos pendientes? ¿Quién los va a heredar? ¿Quién los va a jalar? Entonces, la misma Secretaría de Educación Pública creo que tiene que abordar este tema del cambio generacional y de no renovar la agenda, sino de llevar el cotejo de decir, bueno, hasta dónde hemos llegado, qué se ha tenido pendiente y tener esa propuesta integral, insisto. Tocaste un nombre que me llama la atención, sobre todo a raíz de los sismos, CAFCE. Son miles las escuelas que se destruyeron, miles. Otros tantos tienen que ser rehabilitadas. ¿Y dónde está CAFCE? ¿Y dónde está el responsable? Porque, bueno, hay escuelas que se construyeron entre 1970 y 1975. Es un sexenio que tuvo CAFCE un responsable. Y si se le cayeron las escuelas, vamos a ver por qué. Estaban los materiales correctos. Porque ese señor se está viviendo en las lomas a todo dar, porque no encuentro otra definición que no sea la corrupción, lo que llevó a estos derrumbes, porque pues es una mala construcción, pues si no la viene a hacer el perro ni el gato, está supervisada. Entonces hay responsables, hay una cadena de funcionarios responsables. ¿Dónde están? Y lo mismo puede suceder aquí. ¿En dónde están de las escuelas que corresponden al Estado? ¿En dónde están los responsables de no haber tomado las medidas o presentado los proyectos o los peritos que se las autorizaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque a la señora delegada de Tlalpan le ha servido hasta ahora y mucho el haber señalado a dos funcionarios de anteriores administraciones en su delegación como responsables, y lo son. Le ha funcionado porque con esta medida pues aparece una semana abriendo los noticieros con esa denuncia. Pero ¿y los demás? ¿Dónde están? Y en el área educativa, para las escuelas que se han caído, es muy fácil decir, no, pues es que tenemos tantas escuelas averiadas y tantos miles van a tener que rehacerse, sí, con nuestros impuestos otra vez, porque con esos impuestos las levantaron. Ahora con esos impuestos y con otra ayudita extra es con lo que tenemos que volver a levantarlas. ¿Dónde está pues ese esquema? Ahora, cuando el refrán es muy sabio, ¿no? Dice, la cocinera del buen chile, acérquenme todo que voy a moler, ¿no? No es así el refrán. Bueno, pero nos sucede en todo. Si yo al momento de escribir, pues me hago de algunos apuntes, de unos diarios, en fin, tengo la televisión, o sea, te rodeas de las cosas que necesitas. Un niño para aprender y un maestro para enseñar, antes de estar pensando que si la calidad educativa, que obviamente es el objetivo tenerla, pues debes dotarlo de las cosas que lo van a llevar
a dar y a recibir una educación de calidad. ¿Cómo se las pedimos a los niños con el estómago vacío? A estos mismos niños mayas que dices, pues que vayan al baño es lo de menos, que tengan que hacer, es lo que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Es un trabajo que bueno, vale mucho la pena ver y se liga además a lo que también ha hecho Everardo González, que empieza, entre otras cosas, con Los ladrones viejos, ¿no? Que va mostrándonos toda esta transformación de la violencia. Que está en Netflix ahorita, ¿no? Gratis. Bueno, gratis, si tienes Netflix. Ok, bueno, ahí está también el comercial para que lo vean. Y algo que llama mucho la atención en lo que están diciendo, antes de que nos expliquen un poco lo de cadena de mando, que es el antecedente también directo de esto, la investigación dura 4 años. Y algo que es muy interesante es la experiencia del campo, ¿no? Y esta experiencia de campo que incluye patrullajes en algunas partes del país, describen algo que dice que la experiencia de campo, de la tropa, es humanamente degradante y personalmente demoledora. ¿Cómo lidia un periodista con esta experiencia tan demoledora? Hay alguna parte en el libro donde relatan estos viajes en el metro de regreso de la cárcel del campo militar número 1, por ejemplo. ¿Cómo se lidia o cómo el periodista, o más bien, y cómo también el periodista va adecuándose a esto, a esta realidad? Yo creo que cuando tú te enfrentas a personas que forman parte de la estructura de una institución vertical, jerárquica, como es el ejército mexicano, ¿no? De las primeras cosas que te das cuenta, quizá inconscientemente al principio, es de que son personas distintas de lo que uno como civil podría ser. Esto con muchos matices, porque esto no implica que algo sea mejor o peor, sino que los sujetos que forman parte de las Fuerzas Armadas pasan por procesos de violencia que sufren en su propio cuerpo, que luego entendemos que, por lo que hemos visto, acaban ejerciendo sobre otros, ¿no? Cuando una persona, un civil, un chavo de 17, 18 años, 19, 20, causa alta en el ejército, pasa por procesos de adiestramiento y capacitación que en muchos casos tienen que ver con violencia. Y tampoco tiene por qué ser violencia necesariamente física, puede ser psicológica, puede ser un tipo de relación con los superiores, con los mandos, como muy desagradable en contraste con lo que hasta ese momento has vivido. Entonces eso es demoledor, por eso lo escribimos así, porque básicamente lo planteamos en el sentido literal de la palabra. O sea, el ejército demuele, no me acuerdo cómo se dice, lo que has sido antes como persona y te convierte en ser soldado. Y eso significa que dejas de ser lo anterior para convertirte en una cosa distinta. Y eso es muy interesante y a la vez muy angustiante, y por eso, por eso y por otras razones tenemos estas conversaciones que tú mencionabas en el metro. O sea, salíamos del campo militar, donde estuvimos yendo más de 2 años a hacer entrevistas con militares que estuvieran presos, condenados o procesados por homicidio, y te das cuenta que compartías cosas y empatizabas, y de repente conocías una canción que a él le gustaba, o recordabas que habíais compartido un momento tirados en un pasto tranquilamente hablando de cualquier cosa, y eso de alguna forma hacía momentáneamente al menos que desapareciera esta distancia de la que hablaba antes, esta distancia entre el ser civil y el ser soldado o el ser militar, ¿no? Y eso generaba varios problemas. Uno, darnos cuenta en ese mismo trayecto de metro de que esa distancia seguía existiendo, ¿no? Por lo que implicaba pertenecer a esa institución. Y por otro lado, estábamos hablando justo de casos de militares, de personal de tropa que había, o estaba por lo menos acusada o condenada de matar a alguien, ¿no?
Entonces la distancia era aún mayor, no porque nosotros no pudiéramos hacer eso, sino porque ellos lo habían hecho. Y nos causaba mucho ruido darnos cuenta de que a la vez podíamos sentir empatía y a la vez podíamos sentir horror. Algo que en esto también me parece que hay un componente importante, pues es la cuestión de género. Es decir, cómo lidias desde, o cómo se mira, además como mujer, este asunto de la violencia, además un mundo muy masculino, muy macho también, muchos de estos estereotipos de lo que casi sería como un síndrome de Pedro Infante, ¿no? ¿Cómo entras a eso? ¿Cómo se lidia con esto? Esto lo habíamos conversado apenas en una presentación de un libro, ¿no? Pero en realidad durante la investigación no fue algo que nosotros nos planteáramos como... O sea, ni siquiera nos detuvimos a hablar de eso en algún momento. Y me puse a pensar que... Hablamos que por un lado nos daba la impresión que cuando yo estaba como que eran menos vehementes en sus relatos de violencia, ¿no? Era una de las cosas que habíamos pensado. Trataban de abrirse, o sea, como que había una necesidad de abrirse, que en algunas cosas, algunas veces como salía de forma rara. Sí, o sea, yo por ejemplo siento que cuando yo estaba con ellos había como que relatos más, como menos envalentonados y quizá más, y no sé si es porque también yo preguntaba por ahí iba, pero como más enfocados pues a sus hijos, a sus familias, a sus sueños. Y cuando ya, o sea, porque a veces nos repartíamos las entrevistas, a veces las hacíamos juntos, y cuando estábamos juntos, sí, como quizás sus relatos eran de otro tipo, habría que ver cómo eran cuando estabas tú solo. Pero sí hubo, por ejemplo, algunos casos, uno en particular donde el teniente que vendía café, pues que le contamos por qué estábamos ahí, que nos interesaba hacer entrevistas, y me dijo, bueno, dame tu teléfono y yo te digo si quiero que me entrevisten o no. Entonces después empezó a mandarme mensajes así como que le gustaría tener otra cosa conmigo, y yo le dije pues que no, que si no había interés de platicar sobre su experiencia en el ejército, no había interés en nada. Y entonces esta parte era incómoda porque es muy, o sea, y eso sucede dentro del ejército y de cualquier espacio, ¿no? O sea, como que la confusión con la amabilidad es una cosa muy, muy pesada, ¿no? Como tener que estar cuidando ser amable porque entonces lo pueden interpretar de otra forma. Y ahí con el adicional de que era un territorio de ellos, ¿no? La prisión, y que pues había un interés de nosotros en lograr su confianza para que nos pudieran dar entrevistas. Entonces yo creo que sí ejercían de alguna forma como una autoridad ahí medio macha lo pienso en el caso de él y en el caso de otro, uno de rango más alto, ¿no? Como de atemorizar.